Este, este modelito es para irnos calentando con respecto al examen. Ese es el modelo de pregunta que hago en el examen. Así que vamos a ir ya por cada clase evaluando, pero no calificando, evaluando más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que es el examen. Bien, vamos a conversar hoy día el cáncer de mama, que nos preocupa muchísimo, dado a que es una de las patologías bastante frecuentes en la mujer. Conocemos, ¿me escuchan? ¿Pueden ver el escritorio? Sí, doctor, sí se puede ver. Sí, doctor. Entonces, recordando un poco la anatomía de la glándula mamaria, ¿no es cierto? Vemos que es un parénquima mamario, exclusivamente glandular, ubicado en la región anterior del tórax, ¿no es cierto? Que es una glándula que tiene lóbulos, ¿no es cierto? Lobulillos, acinos, conductos galactóforos, ¿no es cierto? Que son los que extraen la leche hacia el exterior, ¿no? Tenemos un pezón, evidentemente en el centro, ¿no? Por otro lado, vamos a coger esto un poquito por acá. Tenemos un diámetro aproximado de 10 a 12 centímetros, con un espesor de 5 a 7 centímetros, con un peso que llega hasta 225 gramos, una producción láctea de 500 gramos o milímetros, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a seguir avanzando. Esto ya vamos a ver las partes que tiene la glándula mamaria, ¿no es cierto? La parte tisular, que es la que produce la leche, tiene un aproximado de 15 a 20 lóbulos, ¿no? Vamos a ver que esos lobulillos o lóbulos, alvéolos, están formados por células alveolares, que tiene una luz, que tiene una membrana basal. Son células mioepiteliales que forman la parte externa de ese alvéolo o lobulillo. Luego vamos a los ductos o conductos que conducen la leche. Aparte de ello, con respecto a lo que es la patología neoplásica, la parte más rica en neoplasia es concerniente a la parte de los lobulillos y a la parte de los conductos mamarios, que son los que generan la mayor cantidad de cáncer en la glándula mamaria. Pero también hay que considerar el estroma, ¿no?, de la glándula mamaria, que está formado por tejido graso, tejido fibroso, que también se compromete en el cáncer de mama. O sea, cada vez que hablamos de cáncer de mama, hablamos no solamente de los que concierne a los lobulillos o los conductos, sino que también a lo que concierne al tejido graso o adiposo, al tejido fibroso, ¿no es cierto? En ese sentido también vamos a ver la parte linfática, porque justamente es la que nos corresponde examinar cada vez que estamos en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Vamos a examinar la parte linfática, conociendo pues que tiene las cadenas mamaria interna, mamaria externa y los grupos ganglionares supraclaviculares. Entonces, eso para hacer un recuerdo de la anatomía. Podemos apreciar ahí, ¿no es cierto?, desde el punto de vista anatómico, la glándula mamaria, ¿no? Pero los cirujanos consideran que la glándula mamaria se extiende hacia la axila, ¿no es cierto? Y los clínicos consideramos que se extiende hasta la región supraclavicular. Es por ello que en el examen físico realizado por el médico debe ser hasta
el hueco supraclavicular donde está la cadena ganglionar, porque consideramos que la mama, el cáncer de mama, sobre todo en el tema que estamos, se disemina por vía linfática, ¿no es cierto? En ese sentido, el cáncer de mama es uno de los cánceres que en primer lugar se disemina por vía linfática y entonces tenemos que examinar esos grupos ganglionares, ya sea axilares, ¿no es cierto? O del hueco supraclavicular que se encuentra por encima de la clavícula, por la parte externa del esternocleidomastoideo, sobre todo de la parte anterior del esternocleidomastoideo. Entonces, en nuestro examen semiológico debe abarcar esa zona, ¿no? Llegar hasta no solamente examinar la mama, sino examinar la axila correspondiente a ese lado de la mama y también examinar la parte del hueco supraclavicular para determinar o poder evaluar correctamente el examen físico de la mama, que es totalmente diferente al autoexamen que hace la paciente, ¿no? La paciente generalmente lo que hace es revisarse su mama, su pezón y las características de su mama, ¿no? Evidentemente, hay muchos cambios externos que considerar en el cáncer de mama. Fíjense ustedes, ¿no? En el centro tenemos una imagen, centro inferior tenemos una imagen, cómo se presenta el cáncer de mama. A veces pensamos que es un bulto, que es un crecimiento de la mama, pero también podemos ver que lo encontramos o aparece como un hundimiento de la mama. Ahí vemos cómo la piel se hunde en cierto sector por debajo del pezón. Y vemos también algún cambio de color que presenta la mama. La piel que está vecina al pezón también tiene un cambio característico porque recuerden los ligamentos de Cooper, que son ligamentos fibrosos que unen la piel a la parte posterior de la mama. Cuando se compromete la piel, también compromete estos ligamentos. Por lo tanto, vamos a ver esa piel en cáscara de naranja antigua o cáscara de naranja vieja, ¿no es cierto? Cuando ya tiene sus tiempos, sus días de la naranja, presenta una cáscara muy, muy característica. Eso es, ¿no es cierto?, patognomónico de este tipo de cáncer de piel, de mama. Bien, el tema de cáncer de mama hoy en día es bastante preocupante por la gran prevalencia, la incidencia a nivel mundial del cáncer de mama. Fíjense ustedes, es bastante alta, ¿no? Sobre todo lo que es la incidencia, no así la mortalidad, que hoy en día es menor, ¿no? Gracias al avance de la tecnología, al avance de los diagnósticos tempranos, oportunos, la mamografía, el autoexamen, el examen físico, los preventorios que están, y sobre todo la concientización de la mujer a que cierta edad debe hacerse su mamografía, o ya el conocimiento de la genética. Hoy en día se habla muchísimo del BRCA1, BRCA2. Tenemos algunos ejemplos de algunas actrices o modelos que se han hecho su exéresis mamaria preventiva por la presencia del BRCA. Ya hay una concientización un poco, sobre todo por este tema de la globalización en la parte preventiva. Entonces, fíjense ustedes que normalmente la mortalidad siempre es el 50% de la incidencia, ¿no? Pero evidentemente en mama la mortalidad es cada vez menor. Entonces, ¿en qué sentido? El cáncer de mama, un ratito por favor.
Disculpe, entonces vamos a seguir conversando sobre el cáncer de mama. ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctor, sí se escucha. Sí se escucha, doctor. Entonces, estamos acostumbrados a ver ese tipo de incidencias y de mortalidad en cáncer de mama, donde la incidencia está aproximadamente entre el 50%, ¿no? La mortalidad, perdón, el 50% de la incidencia, pero vemos que en mama la incidencia cada vez es menor, ¿no? En mortalidad, si bien es cierto, es alta la incidencia, pero en mortalidad es cada vez menor, como le dije, porque ya estamos un poquito en la parte de la prevención del cáncer y por otro lado, hoy en día ha mejorado muchísimo la parte del tratamiento. Como ustedes pueden apreciar, a veces en los textos podemos decir que los cánceres de mama ER2 positivos son de mal pronóstico, pero hoy en día mejorar el pronóstico del ER2 porque ya tenemos, digamos, el medicamento, el anticuerpo monoclonal para tratar este tipo de pacientes. Entonces, ese factor de mal pronóstico del ER2 hoy en día ha cambiado. Vamos a conversar más adelante eso. Entonces, el tratamiento también, el avance del tratamiento ha hecho de que la mortalidad sea menor, ¿no es cierto?, en cáncer de mama, no así en otros cánceres que, por ejemplo, el cáncer de pulmón, donde la mortalidad sigue siendo casi igual que la incidencia, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, a veces el tratamiento o a veces la parte preventiva aún todavía no ha cambiado. En nuestro país pasa algo similar, ¿no es cierto? En este caso, en nuestro país tenemos que la próstata es el cáncer más frecuente en incidencia, ¿no? Llegando a un 47-48%. También tiene una mortalidad baja, ¿no? En vista que generalmente da manifestaciones tempranas la próstata, porque sabemos que se presenta, está justamente en la desembocadura de la vejiga, y entonces la dificultad urinaria al orinar hace que estos cánceres se los encuentren en estadios tempranos. Aparte, la concientización también, ¿no es cierto?, en lo que es la parte preventiva, ya sea el PSA, que es el antígeno prostático, que lo buscamos en la sangre, ¿no es cierto? Y los tratamientos que han mejorado hoy en día el manejo del cáncer de próstata. Cáncer de mama también, bastante la incidencia. Nosotros teníamos hace poco el cáncer gástrico en primer lugar. Miren, está ahorita en cuarto lugar. El cáncer de cervix también lo teníamos casi por encima del cáncer de mama. Fíjense cómo el cáncer de mama, de que estaba en lugares más inferiores, ha ido aumentando para ocupar, ¿no es cierto?, el segundo lugar. Y próstata, que estaba en el quinto lugar, ha ido, digamos, aumentando, en vista que todavía estamos aumentando en la edad, ¿no? Somos más longevos, hay mayor cantidad de personas que estamos ya pasando los 60, 65, 70 años, y entonces el cáncer de próstata se ve con mayor frecuencia en mayores edades. Entonces está cambiando la estadística. Esto es una estadística del año 2018, 2019. Si comparamos con estadísticas de repente de los textos, podemos encontrar que hay cambios totalmente en lo que es a la incidencia y mortalidad. No ha descendido mucho en la parte de cánceres de estómago, por ejemplo, ¿no? La mortalidad es alta, es muy alta. Eso lo vamos a hablar ya cuando nos toque la semana de cáncer gástrico. Ahora en nuestra región, el cáncer de mama, podemos ver que hay algunas zonas exclusivas donde hay mayor incidencia de cáncer de mama, ¿no? El REQE es una data publicada hace unos años atrás. No tenemos una nueva, una actualizada, pero es muy importante para ver aproximadamente la incidencia en nuestros distritos, ¿no?, de nuestra región. Y vemos pues que Chiclayo, Puerto Eten, Pereñape, Pixi, Nueva Arica son zonas en las que están en rojo,
son zonas de mayor incidencia de cáncer de mama. Entonces esto así fue muy útil, publicado, muy útil para nuestras campañas preventivas. Hemos hecho bastante despistaje de cáncer, de tamizaje de cáncer de mama en esas regiones. Probablemente haya cambiado un poco la forma de este mapa hoy en día, pero es necesario comenzar a trabajar en algunos trabajos de investigación para ver poblaciones de cáncer de mama y poder sacar una data más actualizada al respecto. Esto, por ejemplo, es una data antigua, miren ustedes, ¿no? Esto de la Jereza, donde vemos el cáncer de mama, ¿no es cierto? Está en primer lugar, está cáncer de mama en mujeres, ¿no? Cervix en primer lugar, mama en segundo lugar, próstata en tercer lugar y estómago, miren dónde estaba, ¿no es cierto? Próstata en tercer lugar ha subido a primer lugar, cervix ha descendido, mama ha subido, ¿no? Entonces, un poco como que las incidencias se mueven de acuerdo a la frecuencia, ¿no? Y esto para poder ver a nivel mundial cómo el cáncer de mama sigue aumentando, ¿no? Sigue aumentando. Ahí vemos la línea rosada. Sigue aumentando. ¿Ok? Pero bueno, eso tiene que ver mucho con la globalización, con nuestra alimentación, con nuestras costumbres, que sabemos que está vinculada a la obesidad, o sea, al sedentarismo, el cáncer de mama, que luego vamos a ir conversando. La glándula mamaria, el tejido glandular, tiene receptores hormonales, ¿no? Esa es una desventaja porque tenemos el ovario que genera estrógenos y progesterona, por lo tanto la presencia de estos receptores, casi la mayor cantidad de cánceres de mama presentan receptores hormonales, son los más frecuentes, ¿no? Que son los que forman los luminales A. Donde hay presencia de receptores hormonales, tanto estrogénicos como progesterona. Eso es una desventaja y una ventaja a su vez, porque una desventaja porque la presencia de la hormona, del estrógeno, ya sea producto de los ovarios o producto del estrógeno exógeno, que a veces por tratamientos, a veces por anticonceptivos orales, ¿no es cierto? Van a actuar sobre estos receptores y sabemos muy bien que los estrógenos, estas hormonas, favorecen el crecimiento celular, sobre todo a nivel de mama y algunas otras glándulas que son hormonodependientes como próstata. Entonces, en este sentido, y son una ventaja en vista que hoy en día ya al conocerlos nos permite tratarlos también. Como le dije, la presencia del HER2, que en un tiempo fue mal pronóstico, hoy en día se torna buen pronóstico porque ya tenemos el tratamiento. Entonces, también el descubrimiento de estos receptores hormonales hace que el tratamiento que hoy tenemos tratamientos de primera generación, segunda generación, entonces vamos a curar el cáncer, incluso estos pacientes que son hormonales, como son los luminales A, ya no se usa quimioterapia, ¿no? Ya usamos hormonoterapia. ¿Cómo ha cambiado el tratamiento, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de cáncer de próstata, generalmente el tratamiento es hormonal, ¿no? La quimioterapia era en segundo o tercer lugar. En cambio, en mama, la quimioterapia siempre ha sido el tratamiento estándar, pero hoy en día, estos cánceres de mama, que son hormonalmente positivos, reciben tratamiento hormonal en primera línea. Entonces, es importante que conozcan que este tejido tiene receptores hormonales y que reaccionan frente a las hormonas que tiene la mujer, en este caso los ovarios, ¿no es cierto? También tiene receptores a la prolactina. Recordemos que la prolactina trabaja sobre las células o el tejido mioepitelial del conducto galactóforo, en la que genera la eyección de la leche, ¿no? La prolactina, que también es liberada por la glándula pituitaria, ¿no? Entonces, estos elementos hormonales es importante recordarlos, hay que
analizarlos en esta patología para poder buscar el tratamiento más indicado, más personalizado. ¿Qué más tenemos en la parte? Bueno, sabemos que si no existiera la hormona, como pasa en las mujeres ya en estado menopáusico, ¿no? Vamos a generar la atrofia mamaria, ¿no? La atrofia mamaria. Entonces, evidentemente, la presencia, la falta de hormonas lleva a estas células a la apoptosis, ¿no? Que en conclusión genera la atrofia de la mama. Eso ocurre en las mujeres postmenopáusicas o en aquellas pacientes que generamos castración hormonal o castración quirúrgica por indicaciones médicas. Entonces, la falta de estrógenos ayuda muchísimo, ¿no? El bloqueo estrogénico que usamos, por ejemplo, para el cáncer de mama, actúa en este nivel también, ¿no es cierto?, generando la atrofia mamaria o la atrofia, en este caso, del cáncer. Entonces, durante el ciclo menstrual, evidentemente, pues tenemos esta fase estrogénica, progestacional. Entonces, hay que entender que el ciclo menstrual, donde hay cantidades de estas hormonas, entendiéndola en que si aparece una lesión maligna y que tiene receptores hormonales, prácticamente estamos favoreciendo el crecimiento del cáncer, ¿no? Y por otro lado, ya cuando ya cesa la menstruación, vamos a tener que ya no existe estrógeno ni progestágeno. Entonces es importante que entiendan que este cáncer se desarrolla, ¿no es cierto?, en la etapa reproductiva de la mujer. Los hombres también tienen tejido mamario, por lo tanto pueden hacer asiento de cáncer de mama también, ¿no? ¿Cómo es que se genera este cáncer? A veces ya hemos hablado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que entender que el cáncer es una mutación genética. El cáncer es una mutación genética. Eso hay que entenderlo. ¿En qué momento ocurre? En el periodo de síntesis, cuando justamente, ¿no es cierto?, el ADN tiene que replicarse para pasar ya a la G2, ¿no es cierto?, la G2 a la parte de mitosis, donde ya la célula se divide. Entonces es importante entender que esta reproducción celular, que implica que la célula esté en constante ciclo celular, en reproducción, entonces ocurren las mutaciones genéticas en la fase de síntesis, que es donde justamente se produce la replicación del ADN. Ahí ocurren algunos problemas con las bases genéticas, con las bases, una secuenciación de alteración de las bases que generan mutaciones que repercute o se convierte en una enfermedad para nuestras pacientes, ¿no? En este caso, vemos ahí, por ejemplo, la mutación se ocurre justamente en la síntesis, ¿no?, en la replicación del ADN. Entonces, ciclo celular, ¿no?, es la llave importante. No ocurre cuando la célula está en reposo. La célula tiene que entrar en reproducción, ¿no?, en ciclo celular. ¿Cuándo hay más riesgo de cáncer de mama? Cuando hay mayor número de ciclos menstruales, ¿no? Eso es evidente. Sabemos que la glándula tiene receptores estrogénicos y progestágenos, por lo tanto, mayor número de ciclos menstruales, mayor riesgo de cáncer de mama. Eso para tener la parte lógica, ¿no es cierto?, y entender por qué a edad más temprana, es decir, normalmente las mujeres menstruan a los 12 años, ¿no es cierto?, algunas a los 14, a los 17, ¿no? Pero si comienza a menstruar a los 11, a los 10, a los 9, entonces edad más temprana, esa mujer tendrá mayor cantidad de número de ciclos menstruales y por lo tanto el riesgo será mayor al cáncer de mama.
Por otro lado, las mujeres que terminan de menstruar más tardíamente, es que hay mujeres que terminan a los 50, 51, 52 años, es decir, hay más tiempo para producir ciclos menstruales. Entonces, en ese sentido, la mujer tiene más riesgo de cáncer de mama. Por otro lado, también hay que tener en cuenta todas las pacientes que ingieren medicamentos, ¿no? Como tratamiento estrogénico. Hay algunas mujeres que padecen de hiperplasia benigna del endometrio, por ejemplo, que es una enfermedad muy, muy frecuente en la mujer de 50 años, 48 años. Justamente es una enfermedad que debuta con sangrados excesivos, y entonces a veces son sometidas a histerectomías completas, o los ginecólogos tratan a la paciente con estrógeno, ¿no? De esa manera, a veces, por un lado, curan la hiperplasia benigna de próstata, pero por otro lado pueden generar un cáncer de mama. Entonces es importante, los ginecólogos, antes de instalar un tratamiento hormonal estrogénico, tienen que evaluar la posibilidad de un cáncer, un riesgo de cáncer de mama. También hay factores ambientales asociados al cáncer de mama, sobre todo los que están expuestos a radiaciones por tratamiento, la mayoría, ¿no? Cuando sacamos tomografías del tórax, por ejemplo, radiografías del tórax, las tomografías se exponen mucho más a las radiaciones, ya lo dijimos, y las tomografías, sobre todo las TEM, que son las de corte más pequeño, ¿no? Las helicoidales, que dan mayor cantidad de imágenes, por lo tanto hay una mayor exposición a las radiaciones. Entonces es importante conocer también algunos factores de riesgo que hay que tener en cuenta, los no modificables y los modificables, ¿ok? Como son la edad, el género, la carga genética, la edad. Sabemos que a partir de los 40 años, ¿no? El riesgo en la mujer aumenta para cáncer de mama. Es importante considerar la edad, mayores de 40 años. Es por eso que debemos educar, ¿no es cierto? Donde estemos instalados en nuestra atención primaria de salud, tenemos que educar a las mujeres en el sentido de que si ya tienen la edad, ¿no es cierto?, de predisposición, de riesgo al cáncer de mama, hacerse su mamografía, ¿no? Que es el estudio que nos va a dar mucha especificidad en lo que es el cáncer de mama. No esperemos a que tengan bultos, ¿eh? No esperemos a que tengan molestias, ¿no? Es importante la edad. Más de 40 años, obligatorio una mamografía anual. ¿Ok? Por otro lado, la carga genética, siempre en la parte del interrogatorio preguntamos siempre los antecedentes, ¿no? Hereditarios, cáncer de mama en la abuela, en la mamá, en la hermana. Es un factor genético a considerar, ¿no es cierto? Evaluar la parte genética de la paciente, y por lo contrario, si no existen los recursos económicos para evaluar, sabemos que todavía son costosos los estudios, ya sea en sangre o en saliva, de estos genes BRCA1, BRCA2, P53, el ER, todavía son costosos en nuestro país y menos en nuestra región. Entonces, por lo menos son pacientes que tenemos que tenerlos en cuenta para evaluarlos más seguidamente y más tempranamente, ¿no? Son mujeres que tenemos que pedirle una mamografía de repente a los 25, a los 30 años, es decir, antes de los 40, ¿no? La única indicación de pedirle una mamografía a una mujer menor de 40 es este antecedente de cáncer de mama. Por eso es importante preguntar, ¿no? Sabemos que el BRCA, la parte genética es muy importante, ¿no? Ya hace muchos años, más de, ¿no? El año 1876, por ejemplo, Paul Broca, que fue el que ve un grupo de familias, ¿no es cierto? De ahí nace un poco su escrito que él hace sobre la parte genética del cáncer de mama, ¿no? Que después de varios siglos, ¿no es cierto?, ya el año 90, recién 1990,
recién se descubre este tipo de marcadores, ¿no? BRCA1, BRCA2. ¿Cuántos años pasaron para, para descubrir estos marcadores genéticos, esta parte genética que Paul Broca lo vio pues el año 1866, donde él escribe sobre este rasgo genético del cáncer de mama? Por otro lado, es importante el historial reproductivo, ¿no? O sea, mujeres que no tienen reproducción, o sea, no han tenido hijos, son mujeres que hay que vigilarlas más seguidas con su mamografía, ¿no? El antecedente de la reproducción es muy importante, ¿no? En este caso, la nuliparidad, ¿no? Nuliparidad, es decir, no hubo descanso de las mamas. Cuando la mujer queda justamente embarazada, se liberan, ¿no es cierto?, sustancias que frenan un poco el accionar de estas hormonas en la mama. Quiere decir que mientras la mujer está gestando o está embarazada, incluso si está lactando, la lactancia también, ¿no es cierto?, ayuda muchísimo a la mama en lo que es a la protección contra el cáncer. En este sentido también hay que considerar la lactancia, ¿no? Las mujeres actualmente ya no lactan demasiado, medio año, a veces lo máximo 12 meses, porque tú sabes que la lactancia genera a veces la deformación de las mamas, por lo tanto a veces se cuidan en lo que es. O por otro lado también los bebés ahora ya a partir de los 6 meses comienzan a comer y ya como que la leche le dan poca importancia y van dejando la lactancia. Es importante tener en cuenta eso, son cosas que no la puedo modificar, por ejemplo, ¿no? Y también los modificables concerniente a lo que es el sobrepeso, la obesidad. Por favor, hay que considerar, esto es muy importante en cáncer de mama, no solamente cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de colon, cáncer de próstata, ¿no? Y van apareciendo una mayor cantidad de cánceres vinculadas a este tipo de factor, el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Ya, bueno, en este momento que están ustedes, la mayoría son delgados, pero ya una vez que ya son médicos, ¿no es cierto?, ya se sientan más, ya tienen pocas ganas de caminar, ya empiezan a comprarse su Mustang, y entonces todo lo hacen ya con su auto, comienzan a ganar billetes, y entonces se olvidan de lo que es este tipo de riesgos, ¿no? Mantener el peso que es saludable, ¿no? El uso de los anticonceptivos orales, hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Sobre todo hay que evaluar bien a la mujeres con antecedente de cáncer de mama, pues usar anticonceptivos orales es un riesgo mayor, ¿no? Y todo lo que es tratamientos hormonales de reemplazo que se está usando en estos días, sobre todo en las mujeres, ciertas enfermedades, y los ginecólogos que también tratan este tipo de otras enfermedades de la mujer, que lo manejan con hormonas. El alcoholismo, que está de moda ahora, ¿no? Está de moda el alcoholismo. La asociación tabaco y ron, que es uno de los factores muy importantes, también el cáncer de mama. Y, por supuesto, el primer embarazo, ¿no es cierto?, que lo he colocado aquí como modificable, porque va a depender muchísimo de la voluntad de la mujer. Por otro lado, entonces, también hay que ver algunos factores que disminuyen el riesgo del cáncer de mama, como es el embarazo temprano, la lactancia. No con esto quiero decirles que se embaracen muy tempranamente, pero es un factor de riesgo a considerar, ¿no? Sobre todo ya una vez que ya están las chicas realizadas, creo que ya pueden considerar este factor, ¿no es cierto? Y la lactancia prolongada, en la medida posible, mantener la lactancia como un factor protector, sobre todo en los que tienen antecedentes de cáncer de mama. Algunas mutaciones específicas que tenemos que considerar en el cáncer de mama, ¿no es cierto? Los famosos genes supresores de tumores, que ya los conocemos, como es los BRCAs, ¿no? BRCA1, BRCA2, que son los que van a reparar el ADN después que
ha pasado a la fase de síntesis, y donde justamente ocurren los errores de replicación por la secuenciación de las bases. Justamente están este tipo de los BRCAs, ¿no es cierto?, que son los que favorecen la reparación celular, ¿no? De esta manera, la reparación del ADN, haciendo que en la fase G2 la célula se repare su ADN para poder pasar a la mitosis y pueda dividirse como célula normal, ¿no? Entonces, cuando hay mutaciones a este nivel, pues evidentemente no hay reparación del ADN, haciendo que esta célula no vaya a la división celular con una mutación que genera, al final va a generar una enfermedad como es el cáncer de mama. Por otro lado, también considerar a la P53, que sabemos que también es un gen supresor del tumor, ya que generalmente cuando ve que que trabajan a nivel de apoptosis, ¿no es cierto?, cuando ve que generalmente él es el que va evaluando al genoma, ¿no?, es el guardián del genoma. Entonces, cuando ve que realmente hay un problema de replicación de ADN, ¿no es cierto?, esta molécula pasa a la apoptosis, a la muerte celular, para que ella no se replique, no pase a la mitosis. Pues es importante la fase G2, ¿no es cierto?, del ciclo celular, donde este tipo de genes supresores actúan favoreciendo, como corrigiendo aquellas mutaciones que han ocurrido en la fase de síntesis. Por errores, ustedes saben que el apuro en la replicación del ADN, a veces hay ciertas fallas en la secuenciación. La mayoría tenemos fallas en la secuenciación por esta parte del apuro de la replicación. Entonces, hay que considerar entonces a estos genes supresores, ¿no es cierto?, que son bien conocidos, el BRCA1, BRCA2, la P53, y también hay que considerar al HER, ¿no? Al HER2. El HER2, que es es el receptor del factor de crecimiento, ¿no es cierto? Cuando este receptor sufre una mutación, solo se activa, generando pues un mayor crecimiento de la célula. Ustedes saben que el cáncer se produce por el mayor crecimiento, la mayor multiplicación de las células. Entonces, el BRCA1, BRCA2 son dominantes, son mutaciones dominantes, ¿no? Dominantes. Ojo, aquí hay que siempre aclarar que todo paciente, toda persona que hereda esto, no siempre va a tener un cáncer de mama, no siempre. Se dice que hay un 50% que va a generar cáncer de mama. Entonces, lo que sí es importante, conocer que tiene un riesgo para cáncer de mama, y por lo tanto tenemos que hacerle un control más seguido a ella, diferente a las otras poblaciones. Si tiene BRCA, hay que hacerle, ¿no es cierto?, una mamografía antes de los 40 años. También es importante saber que el BRCA1, ¿no?, BRCA2 tiene un incremento de riesgo para cáncer de ovario, ¿no? O sea, más o menos un 40 a 50% de las pacientes con BRCA1 hacen cáncer de ovario. El otro gen a considerar en el cáncer de mama, como les dije, es el HER2 o HER2, ¿no es cierto?, que es el receptor que se encuentra en la membrana celular, y que al mutarse este gen va a generar que la célula se active constantemente y vaya creciendo sin la necesidad del estímulo externo, que es el que genera el crecimiento de la célula. Siempre la célula espera que haya un estímulo externo para que ella crezca, ¿no? En este caso, el receptor se activa solo, ¿no?, automático, generando un desarrollo automático. Como sabemos, el cáncer, las células de cáncer no tienen esa característica de desarrollarse, ser automáticas, ¿no? Entonces, también en el varón está, sobre todo, el factor BRCA relacionado con el cáncer de mama, ¿no?, también. Bueno, ya una vez que pues ha ocurrido ese error en la replicación del ADN, pues la célula se va hacia el cáncer, ¿no? Se va
Sabemos que se produce la replicación de células con esta mutación y que comienza realmente un crecimiento automático, no excesivo, sin control de las células, sin control. Eso va a generar el tumor, que lo vamos a ver biológicamente desarrollado en un tiempo dado, ¿no? Entonces el cáncer no es una enfermedad que se genera de hoy a mañana, sino que el cáncer siempre es una enfermedad que pasa por mucho tiempo. Primero en la carcinogénesis y luego en el desarrollo biológico local. Y entonces dentro de los cánceres siempre encontramos esas terminologías: carcinoma in situ, carcinoma invasor, ¿no es cierto? Carcinoma in situ quiere decir que las células no, la célula comienza a crecer, ¿no es cierto?, desde la membrana basal hacia la luz del conducto, ¿no? Esa es su forma de crecer, ¿no? Mientras se mantenga intacta la membrana basal, estamos hablando de un carcinoma in situ. Una vez que ya se rompe la membrana basal, hablamos de un carcinoma invasor. Entonces, el tema del carcinoma in situ, ¿no es cierto?, es mientras respete la membrana basal. ¿Qué pasa en el cáncer de mama, por ejemplo, en el ductal, cuando las células comienzan a migrar hacia la luz del tubo, del conducto? ¿No es cierto? Estas células tienden a salir, algunas por el pezón, ¿no? Y estas células tienen esa particularidad, esa característica de invadir la piel vecina, ¿no? Es más o menos como ocurre una inflamación en la piel vecina, al lado del pezón. Se desarrolla un color rojizo y además podemos ver algunas escamas, ¿no?, producto de la secreción de estas células, ¿no?, que hace que se genere algún tipo de escamas. Entonces, a veces esta enfermedad, ¿no?, las células, una vez que están en la parte interior, se generan en la parte interior del conducto, ¿no?, como que caminan hacia el exterior por el pezón y se extienden hacia afuera, rodeando sobre todo la areola del pezón, ¿no? Entonces, fíjense esta forma de cáncer, ¿no? Esta es una forma rara, se llama enfermedad de Paget, ¿no? Entonces uno se equivoca a veces en el examen. He visto muchos ginecólogos equivocarse porque justamente coincide con la lactancia a veces, ¿no? Aparece este tipo de lesión inflamatoria rodeando el pezón, incluso es una lesión escamosa y le indican algún tipo de cremas, ¿no?, por considerar alguna lesión de tipo escamosa, bacteriana, producto de la lactancia, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque es una forma de presentación de este tipo de cáncer de mama. Se conoce como enfermedad de Paget, ¿no? Pero hay que prestar atención porque es una forma de presentarse este cáncer, que las células cancerígenas que están en el interior del conducto migran por el pezón hacia afuera, rodean toda la piel que conforma la areola mamaria y la invaden, la convierten en un cáncer. Eso se llama enfermedad de Paget. Son células que salen hacia el exterior, ¿no?, y se diseminan en la piel vecina, generando un color muy, muy característico de una dermatitis, ¿no?, de una dermatitis. Hay que prestar atención, como les dije, hay que hacer biopsia, no vaya a ser que estemos frente a una enfermedad de Paget. Bien, entonces la parte de las células que también crecen en los lobulillos, ¿no es cierto?, para ver más o menos cómo van desarrollándose. Invaden los conductos. Vamos a avanzar, el tiempo me gana. Tomemos el tema de los receptores hormonales, ¿no es cierto?, que es la que hoy en día está muy importante.
sobre todo para la parte terapéutica, la presencia, ¿no? Entonces, cada vez que enviamos una muestra al patólogo, no solamente nos interesa saber el tipo celular, es decir, si es que el cáncer se originó en el conducto galactóforo o se originó en el alvéolo, ¿no? Entonces, en el ovulillo. Entonces, nos genera dos tipos de cáncer muy frecuentes, ¿no? El cáncer ductal y el cáncer lobular. También le pedimos al patólogo que nos haga receptores hormonales. Eso se hace con inmunohistoquímica, que es un estudio un poco más desarrollado de la patología, ¿no? La anatomopatología es con microscopio, ¿no? Mirar la célula a través del microscopio, las alteraciones que tiene ella. De esa manera el patólogo describe el tipo de cáncer. Pero la parte de receptores es con inmunohistoquímica, es decir, algunas sustancias, ¿no?, que tiene algunos anticuerpos monoclonales, lo colocan justamente en la misma lámina que el patólogo ha trabajado, ¿no es cierto?, ha diagnosticado el cáncer y vamos a ver algunos cambios que ocurren en esa lámina. De esa manera ellos pueden determinar, ¿no?, los receptores hormonales, estrogénicos y progestágenos, también pueden determinar el HER2, ¿no es cierto? Y por otro lado también, que es importante determinar si tiene o no tienen receptores hormonales. ¿Eso para qué? Para poder hacer nuestra tipificación de enfermedad, ¿no? Hoy en día se habla de luminales, ¿no es cierto? Luminal A, luminal B, de HERS o sobreexpresión de HERS2, ¿no es cierto? Y de triple negativo. Ese es el vocabulario que ustedes van a escuchar en lo que es cáncer de mama, ¿no? El diagnóstico y qué es, ¿no? Diagnóstico es un ductal infiltrante o es un lobular, pero le agregamos el tipo, ¿no? Luminal A, luminal B, triple negativo y HER2. ¿Por qué es importante esto? Porque el tratamiento ahora se ha individualizado, ¿no? Va a depender mucho de esta forma de presentación de receptores. Y fíjense ustedes cómo ha cambiado un poco el pronóstico, ¿no? Ustedes lo van a encontrar en el libro que los HER2 son de mal pronóstico. Ahora ha cambiado porque ya tenemos tratamiento para el HER2, ¿no? Tenemos el trastuzumab. Trastuzumab es una molécula nueva que usamos, un anticuerpo monoclonal, que justamente va a atacar al HER2. Por lo tanto, la sobreexpresión de HER2 hace que esta paciente sea sensible al trastuzumab y tener una buena respuesta favorable para el paciente. No así con el luminal B, ¿no es cierto? El luminal B que estaba intermedio, ¿no? Ahora tenemos el luminal B, ¿no es cierto?, de buen pronóstico y de mal pronóstico, ¿no es cierto? Y tiene que ver mucho con el Ki67. El Ki67 es un marcador de crecimiento, de mitosis de la célula. Entonces, se habla en porcentaje. Si el Ki es menor, ¿no es cierto?, de 14%, estamos hablando de un luminal B de buen pronóstico. Pero si el Ki es mayor del 15% o 14%, se convierte en mal pronóstico. Entonces, esto es uno de los cánceres hoy en día que tienen mal pronóstico en lo que es tratamiento. ¿Por qué? Porque el Ki es desfavorable, mayor al 14%. Y luego tenemos los triple negativos, ¿no es cierto?, donde también todos los marcadores, tanto receptores hormonales de estrógeno y progesterona, son negativos y el HER2 es negativo. Eso para ver algunos cambios hoy en día sobre lo que podemos encontrar en los textos en cuanto a pronóstico. La histopatología se los dejo ahí. Vamos un poquito a la clínica. Estamos un poco sobre la hora. Ok. Sí, bueno, la parte clínica, que es la parte que también nos interesa para sospechar inmediatamente lo que es cáncer de mama, muy importante entonces la genética, para sospechar la genética y pedirle sus controles más seguidos.
Y por otro lado, la forma de presentación del cáncer de mama, ¿no? La mayor cantidad de personas que presentan cáncer es por bulto, ¿no? El bulto, que es la forma de presentación más frecuente. Incluso eso hace que la mayor cantidad de mujeres acudan a los servicios. No siempre es así, ¿no? El bulto tiene que tener algunas características como para darle mayor importancia. Una de ellas es que es dura e indolora. Tienen ustedes un bulto que es duro e indoloro y es de crecimiento rápido. Eso es muy importante. No todo bulto vamos a considerarlo sospechoso. Un bulto que tiene ya años ahí y que no ha tenido cambios, es muy probable que sea un tumor de origen fibroso o un tumor de origen adiposo, que probablemente sea benigno, solamente lo vigilamos. Pero si hay un bulto de crecimiento rápido, que es completamente duro, ¿no? Decimos pétreo quiere decir muy parecido a la dureza de la piedra, e indoloro va a ser muy sospechoso, ¿no? No olviden, por otro lado, bulto que duele, que tiene una coloración rojiza, que es blando, ¿no? Puede ser un absceso, ¿no? Porque el absceso tiene la tetrada de Celso, ¿no? Que es tumor, dolor, rubor y calor, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso hay que considerar, no hay que asustar a las mujeres cada vez que las examinamos, encontramos un bulto, ¿no es cierto? Vamos a colocar sospechoso aquel bulto que tiene ciertas características. También revisamos la axila. Como le dije, tenemos que revisar la axila y en los huecos supraclaviculares, la parte alta por encima de la clavícula, hay que revisarla. A ver si hay algún tipo de ganglio que esté por debajo de la axila. ¿Por qué? Porque es la forma más importante cómo se disemina el cáncer, por vía linfática. Lo primero que va a aparecer son los ganglios. Por eso que antes se usaba muchísimo el ganglio centinela, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Voy a colorear, le agregaban azul de metileno a la altura casi del pezón, ¿no es cierto? Y como el tejido se diseminaba por vía linfática, rápidamente se iba el color hacia el ganglio. Y si el ganglio salía con color, quiere decir que estaba positivo. Y entonces los cirujanos ya vaciaban la axila. Hablo de aquel ganglio que no se palpa en la axila. O sea, hay ganglios que de repente, por más forma que yo emplee, no lo palpo, pero ¿cómo estoy seguro que hay o no un compromiso? Eso para la conducta terapéutica, ¿no? Si le hago o no un vaciamiento ganglionar o no. Entonces eso lo usaban antes como un parámetro, incluso de mal pronóstico, porque si el azul de metileno llegaba a colorear el ganglio, entonces quiere decir que es un paciente de mal pronóstico, es un estadio 2B, ¿no es cierto? Que ya tiene un peor pronóstico. El 2A, 1, 2A son de mejor pronóstico. Entonces, muy importante el examen ganglionar, ¿no es cierto?, de la axila, del hueco supraclavicular y también de la mamaria interna. No olvidemos de palpar la parte external, ¿no? La parte external, por ahí podemos encontrar ganglios que corresponden a la mamaria interna. Entonces también revisemos la mama, el examen, ¿no es cierto? Nos interesa ver si la mama la mama siempre tiene una consistencia suave, ¿no? Suave, líquida, ¿no? Como si palparan una bolsa de agua. Pero cuando ya se vuelve más dura, hay que sospechar, ¿no? Tiene que ser móvil, se mueve para todo lado, hacia arriba, hacia abajo o hacia los costados. Cuando ya no se mueve, hay que sospechar. Los hoyuelos en la piel, como les dije, ¿no? La piel de cáscara de naranja que vimos en el dibujo, en la foto, donde se afecta la piel, ¿cierto? Vemos también la retracción, vimos en la imagen que había una retracción de la piel, un hundimiento de la piel. Eso es sospechoso de cáncer de mama. La enfermedad de Paget, que les dije, el color rojizo, que parece una dermatitis escamosa, que también es frecuente en las mamás que lactan, ¿no? Porque en las mamás que lactan, a veces que el niño a veces se queda dormido ahí, ¿no? La leche se riega en la piel, a veces, y si hay una fisura, producto de la misma lactancia, ¿no es cierto?, del bebé, deja una fisura, entonces se produce una dermatitis infecciosa, y ahí es la confusión. Ahí es la confusión. Una dermatitis infecciosa de la lactancia
se confunde a veces con este tipo de enfermedad de Paget, que da una imagen de la piel muy característica también, ¿no? Entonces, ojo con la enfermedad de Paget. Recuerden siempre entonces lo clásico es tumor palpable, tumor evidenciable, tumor duro, tumor que no se mueve, que tiene bordes irregulares, que es único, ¿no es cierto? Y sobre todo que genera una simetría mamaria, sospechoso de cáncer. Inmediatamente hay que enviarlo a un centro de diagnóstico para que se haga rápido los estudios, ¿no? Inmediatamente vamos a proceder a hacer las imágenes, primero hacer un examen clínico, como médico oncólogo, examinar un buen examen clínico, luego hacemos todos los estudios de imágenes, empezamos con la mamografía para ver, ¿no es cierto?, el tipo de lesión, o hacemos una ecografía si tiene menos de 40 años y no hay riesgo de cáncer de mama, no hay antecedente, pues no le hacemos mamografía, sino le hacemos una ecografía. ¿Por qué? Porque hay una sospecha de cáncer de mama. Entonces, por lo tanto, hacemos una ecografía e incluso podemos llegar a hacer una resonancia mamaria, sobre todo en aquellas que tienen antecedentes de cáncer de mama. La resonancia es un método de estudio que hoy en día lo utilizamos para esos casos, ¿no? Sobre todo resonancia mamaria, ya lo hacemos en ellas, en las que tienen prótesis mamaria también, hacemos resonancia o ecografía, pero no se nos escapan las mujeres para los exámenes. Tenemos métodos para poder examinarlas bien a ellas, ¿no? Bien, lo que podemos, entonces inmediatamente las imágenes nos van a ayudar a hacer el diagnóstico o a confirmar el diagnóstico clínico. Ya con esto hacemos el 99% de sospecha ya de diagnóstico y pasamos al dato histológico, ¿no? Porque necesitamos sí o sí a veces de la biopsia, porque ya les dije, la biopsia es muy importante para ver qué tipo es, ¿no es cierto? Y es un poco la discusión a veces con el paciente, ¿no? O con algunos colegas que pues el cáncer ya es evidente, ¿no? Recién acabo de tener un poquito la discusión con una alumna mía, Serún, que está por la zona de Bagua, y que ha encontrado un cáncer de lengua, es bien evidente, pues más o menos, le digo, mídelo, ¿cuánto tamaño tiene? Me dice, más de 5 centímetros, o es un T3, ya, pero ¿dónde lo vamos a tratar, doctor? ¿Lo vamos a enviar a Lima? ¿Lo vamos a enviar a Chiclayo? Primero envíalo a Chiclayo porque tenemos que hacer la biopsia. Pero doctor, si está bastante grande, tienen que operar, pero tienen que hacerse la biopsia. Sin la biopsia no podemos tratarlo. Entonces es importante la biopsia. Y mucho más en el cáncer de mama, donde tenemos que hacer los marcadores. Recuerden que tenemos que hacer la inmunohistoquímica. Entonces la inmunohistoquímica se hace de esa carnecita que saca el patólogo. Pedimos inmunohistoquímica. ¿Por qué? Porque hay que darle un tratamiento específico a cada una de ellas, ¿no? Eso pasa aquí en la consulta cuando se encuentran varias señoras con cáncer de mama y se comienzan a preguntar, a mí me ponen trastuzumab, a ti no. No, a mí no me ponen. Entonces a uno le reclaman, a veces en la consulta, doctor, ¿por qué a la señora usted le pone trastuzumab y a mí no me pone? Entonces tengo que explicarle que a ella le pongo porque tiene HER2 positivo, ¿no? O otras también dice, doctor, ¿por qué ella le dio de alta a la paciente y le da a usted tratamiento hormonal por 5 años? Ah, porque tiene receptores hormonales, tú no lo tienes. Tú eres triple negativo, no tienes ni HER, no tienes ni receptores hormonales, por lo tanto, tu control tuyo va a ser siempre evaluarte cada 2 meses a ti, tengo que estar ahí contigo, vigilándote, atrás tuyo, para poder controlar alguna recaída. Entonces, fíjense que el tratamiento de cáncer de mama hoy en día se ha hecho personalizado gracias a este tipo de avance en la ciencia médica que nos permite darle a cada una de ellas un tratamiento diferente. Entonces, más o menos para que vean ustedes, ¿no es cierto?, ¿dónde se ubica con mayor frecuencia el cáncer? En el cuadrante superior externo, ¿no? Ahí está, esa es la parte la más frecuente. Fíjense acá abajo, podemos ver un cáncer, una enfermedad de Paget, miren, una enfermedad en la parte de abajo, una enfermedad de Paget, ¿no es cierto?, donde vemos que hasta el pezón ya no está. Así es un cáncer extendido, muy parecido a una infección. Cuando vayan a hacer su serum, tengan muy en cuenta ese tipo de lesiones, ¿no? Ya el pezón ya no está.
Eso no ocurre en una dermatitis de lactante, ¿no? Entonces hay que, miren acá una forma que está empezando. En la parte izquierda podemos ver una imagen, ¿no es cierto? Rojiza, está empezando una enfermedad de Paget. Muy en cuenta eso. Los errores o diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta con las mastitis, miren esa mama, ¿no? Ahí se puede ver algo perlado, debajo de eso es la pus, ¿no? El pus, que no se ve casi en la enfermedad de Paget. Ese color perlado es pus. Entonces son enfermedades inflamatorias, infecciosas de la mama, hay que tener muy en cuenta, que sobre todo en las mujeres que están en edad reproductiva. Y los otros tumores, el fibroadenoma, que es bastante frecuente, como le dije, como es la mayoría de pacientes presentan, se palpan bultos, o nosotros en nuestros primeros exámenes que hacemos vemos bulto, inmediatamente lo enviamos a sospecha, ¿no? A diagnóstico, y la mayor cantidad son fibroadenomas. ¿Qué es el fibroadenoma? Es una enfermedad benigna de la mama, ¿no? Que afecta la parte fibrosa de la mama. Y encontramos adenomas, papilomas intraductales, quistes, ectasias ductales, todas son enfermedades benignas. Es importante algunas palabritas sobre el estadio, ¿no? El estadio. Entonces el tumor, bueno, ya está, invade tejidos cercanos, ya lo vimos que es cáncer, ¿no? Avanza sobre los ganglios linfáticos. Es la forma de diseminación más importante del cáncer de mama. También invade la piel, convirtiendo la piel de naranja. Su propagación por vía hematógenas desde el cerebro, ¿no es cierto? La parte ósea, es importante evaluarla, ¿no? También se disemina por vía hematógena, pero no es la más importante, ¿no? Es por eso que los estudios que hacemos de estadiaje del cáncer de mama incluye tomografía de cerebro, de cuello, de tórax, de abdomen y pelvis, ¿no? Porque evaluamos toda esa zona. Recuerden, el cáncer de mama metastatiza a cerebro también. Vía linfática, hueco axilar, revisamos todo. Entonces el TNM, ¿no? T, tamaño de tumor. El N tiene que ver con los ganglios linfáticos, ¿no? Pues examinamos la axila y el hueco supraclavicular. Y la M, que tiene que ver con la metástasis, es decir, para eso pedimos tomografía de cerebro, de cuello, de tórax, de abdomen y de pelvis, ¿no? También evaluamos la parte ósea, pedimos gammagrafía ósea, que es el estudio para evaluar los ganglios, los huesos en su totalidad. Ahí tenemos el TNM, que se lo dejo ahí para que lo tengan en cuenta. Sobre todo, miren ustedes el tamaño, ¿no? El tamaño de la metástasis en la tomografía o la forma de presentación en la mama, ¿no? Y ahí está el TNM. Según el TNM tenemos el estadio, ¿no? ¿Qué estadio es? Hasta el 2A es un paciente de buen pronóstico porque podemos emplear la cirugía, ¿no es cierto? Ya sea la tumorectomía, ya sea la mastectomía modificada o la mastectomía radical, ¿no es cierto? 3 técnicas que hoy en día se usan. Tumorectomía en los tumores pequeños y que queremos conservar la mama. Y la mastectomía radical en las personas que ya el tumor es más extenso. A partir del estadio 2B, ¿no es cierto? Hasta el 3 y 3B también se aplica la cirugía, ¿no? Pero previamente o después de la quimioterapia neoadyuvante. Entonces, el tratamiento del cáncer de mama es cirugía, es radioterapia y es quimioterapia. Ambos tratamientos son multidisciplinarios. Previa reunión, ¿no es cierto?, con todos los implicados, ¿no es cierto?, vamos a darle el tratamiento a nuestra paciente.
¿Quién entra primero? Va a depender del estadio del cáncer, ¿no es cierto? Si es un estadio 1, un estadio 2, 2A, el cirujano es el que entra primero, ¿no? Entra primero a ver qué hace, una tumorectomía, una cuadrantectomía o una mastectomía radical. Pero ya a partir del 2B en adelante, ¿no? El primero que hace ahí es el oncólogo médico que hace quimioterapia neoadyuvante para que luego entre el cirujano. Puede entrar el cirujano o no, dependiendo de la respuesta del tumor. Si el tumor se achica, pues entra el cirujano. Y si no, entra el radioterapeuta. El radioterapeuta también hace como las veces como el cirujano, tratamiento local. La radioterapia va en todas. Si hacemos una extracción del tumor y hacemos una cuadrantectomía por conservar la mama, lleva radioterapia. Lleva radioterapia para evitar la recurrencia. La quimioterapia también va adyuvante, ¿no? Entonces, en este sentido, los tratamientos están bien claros ahí. También tienen ahí en su diapositiva para que vayan viendo las formas de tratamiento, quimioterapia y la hormonoterapia, que hoy en día se está usando muchísimo, y ya tenemos la inmunoterapia también como una novedad con respecto a la presencia del hallazgo de algunas moléculas en las células hoy en día, ¿no? Ya sabemos algunas moléculas presentes y por lo tanto, en el caso del ER, por ejemplo, la presencia del ER2, ya estamos usando la radioterapia, el trastuzumab, la presencia de los marcadores hormonales, ER2, receptores hormonales estrogénicos y progestágenos, ya tenemos algunas hormonas en tratamiento, ¿no? De primera y de segunda línea. La quimioterapia ha cambiado bastante. Tenemos ya una quimioterapia también dirigida hacia la célula, ¿no? La quimioterapia biológica, y tenemos ya la inmunoterapia. Es un gran avance en lo que es a la parte de la quimioterapia, que ya, ya tenemos novedades en cuanto a los tratamientos biológicos e inmunológicos del cáncer de mama, ¿no? Es uno de los cánceres más estudiados. Entonces, la hormonoterapia es importante para aquellas que tienen sus receptores, por eso es que a veces hay que explicarle a la paciente, no todas llevan hormonoterapia de mantenimiento. También hoy en día la hormonoterapia pasa a desplazar la quimioterapia, sobre todo en los luminales A. El luminal A inicia hormonoterapia, ¿no? Ahora conociendo ya el avance de los tratamientos hormonales, en ellos conseguimos, sobre todo en las pacientes que son posmenopáusicas, ¿no? Que sabemos que tienen algunas contraindicaciones para recibir quimioterapia y cirugía. Es un gran avance para ellas la presencia que tengan de receptores para iniciar tratamiento hormonal, ya sea vía oral o vía inyectable. Como estamos de tiempo, terminamos, creo ya. Bien, jóvenes, entonces lo que es el tratamiento es un gran avance. Tenemos ya tratamiento personalizado, pero lo más importante es la prevención. Yo lo que les ruego bastante a ustedes es que nos dediquemos muchísimo de nuestro tiempo en nuestro trabajo, en nuestro centro de salud, a la prevención. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Hablar sobre el autoexamen, ¿no? Que está un poco discutido ahora, pero yo creo que todavía se puede seguir utilizando, ¿no? Se discute en el sentido de que la mujer espera tener el nódulo, ¿no? Pues, dice, si yo me examino todos los meses y no he tenido nódulo. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que a veces el cáncer no necesita tener nódulos, sino que basta con presencia de células pequeñas dentro de su mama que no alteran
la estructura mamaria ya es cáncer, ¿no? Entonces, a veces eso hace que hasta que aparece el nódulo ya estamos en un estadio 2, ¿no? Entonces, como que el autoexamen se convierte a veces en algo peligroso porque la mujer espera encontrarse el nódulo cuando no debe ser así, sino debe hacerse la mamografía antes de los 40 años y si tiene antecedente de cáncer de mama, debe hacerse la mamografía antes de los 40 años, ¿no? Perdón, la mamografía se después de los 40 años, pero si hay riesgo antecedente antes de los 40 años, ¿no? Entonces, eso del autoexamen, ahí ustedes van a escuchar siempre algunas discusiones sobre el tema, pero sigue siendo importante. Y luego, ¿no? Pedirle hacer el examen nosotros, ¿no? Y pedir los estudios de imagen que puede estar al alcance de todo y dedicarnos a hacer algunas campañas en nuestro lugar donde estamos, en nuestro centro de salud, con respecto al cáncer de mama, cáncer de cervix, que vamos a hablar más adelante, pero hagan alguna campaña sobre cáncer de mama, ¿no? Y estamos dispuestos a recibir sus pacientes en la Mercedes, que tenemos ahí el mamógrafo para hacer el estudio de imágenes, ¿no? Entonces, eso para crearles en ustedes una mística de prevención, sobre todo el cáncer de mama, que vemos que está creciendo en incidencia. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, me la hacen, por favor. ¿No hay preguntas?